Hola, buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del lunes 26 de octubre del 2020. Clase de biología para quinto semestre, grupo C. En esta ocasión, y después de haber estudiado un poco y más a detalle las funciones de las células, eucariotas, procariotas, vegetales, orgánicas o también animales, como le llaman, vamos a ver cómo después de la formación de células, una junto a otra, se forman los tejidos. Damos la bienvenida a Miguel Ángel Montes. Miguel Ángel Montes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Bien. Hoy Sí, vamos a ver algo relacionado con la cuestión de cómo se forman los tejidos y en particular algunos muy importantes, los tejidos óseos. Ya dijimos en clases anteriores cómo es la fisiología, función y otros elementos de las células eucariotas, procariotas. Después dijimos que cuando se unen dos células y otras y otras y otras y una cantidad muy grande de células forman tejidos. Los tejidos forman los órganos internos, externos, etcétera, y además, después de formar los diferentes órganos, se forman los cuerpos, animales, humanos, vegetales. Ya hemos visto cómo las células procariotas tienen una función, tienen una organización, de cómo se mira el concepto de la reproducción de las células en términos generales, donde está alojado el elemento llamado ADN y el ARN para el proceso de reproducción interna de estas células, de cualquier otro tipo de célula. Casi todas las células tienen la misma conformación del lado de las eucariotas y del lado de las procariotas, más o menos. ¿Qué es? Hemos estado avanzando poco a poco. Estamos en la cuarta semana de el desarrollo de nuestra clase. Hoy el objetivo de la clase es entender cómo se forman los tejidos celulares. En particular, vamos a ver un video sobre tejidos o células óseas. Si nos da un poco de tiempo, vemos algo relacionado con la fisiología del corazón. Cómo es que el corazón se organiza, tiene su función y demás para que tengamos un tejido o algo que nos mueve y que nos permite estar vivos. Bien, entonces Mariel Osorio y Miguel Ángel Montes, bienvenidos. Ya hicimos la introducción y en términos generales estamos a punto de ver un video que se llama Células del tejido óseo. Apúntenlo por favor y vamos a ver, son videos cortos de no más de 7 minutos. Como diría Peña Nieto, no, menos, como 8 minutos, nada es cierto. Bien, entonces, ¿ya lo pueden ver? Miguel Ángel Montes, ¿lo puedes ver? sí, pero sí, profesor. Bien, entonces, ponemos atención, suban el volumen a su instrumento de comunicación y vemos células del tejido óseo. Continuamos con las células que componen el tejido óseo. Iniciamos con una célula madre mesenquimatosa, la cual tiene la capacidad de diferenciarse en adipocitos, miocitos, fibroblastos, etc. Pero con el Ahí dice célula madre mesenquimatosa. Vamos a ampliar la imagen para que se vea un poquito mejor. Y ahí, mesenquimatosa.
Y entonces menciona adipocito, El miocito. estilo del factor de transcripción adecuado, en este caso es el factor fijador central alfa 1 o RUNX. Bien, está muy lento, muy rápido. Eso es lo que no me gusta de los videos y da uno un poco de trabajo para ubicarlos. Miocito y Fijador central alfa 1 o RUNX2, la célula se diferenciará en una célula osteoprogenitora, la cual se ubica en las superficies del hueso, tanto como en la capa interna del periósteo. ahí está, va muy rápido, como si fuéramos máquinas. Bien, ahí observen que la célula madre está compuesta por 3 elementos y esos elementos tienen un nombre importante: adipocito, miocito, fibroblasto. Hola, Ricardo Ramos, bienvenido. Luego de ahí Ah, ¿qué tal? CBFA1RUNX2. La flecha nos lleva a la célula osteoprogenitora. Osteoprogenitora. Eso significa que esas células, al ser madre, van a generar nuevos tejidos o nuevos elementos del hueso. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de que si está perdiendo calcio nuestro cuerpo, necesitamos tomar leche, yogur, queso, etcétera, para reparar estas partes muy importantes. Y ahí se ve como si fueran tabiques. Entonces, cada una de esas células osteoprogenitora forma los tabiques. Continuamos, más o menos, vamos ahí, porque va muy rápido. Como en el endostio. Esta célula es plana y con un núcleo ovoide. Endostio. Y entonces ahí menciona que se ubican en la capa interna del periostro, y en el endostio. Observen esos nombres y tiene prefijos peri y endo. Endo significa que está adentro de un elemento llamado dostio. Periostio es algo que está en la capa superficial. Peri del perímetro, como el periférico que está en la salida de la ciudad de Puebla. Periostio y endostio. Bien, continuamos. Poco a poco lo vamos a ir traduciendo. Estas células se pueden diferenciar en osteoblastos, con la influencia del factor de crecimiento similar a insulina 1 y 2, además de proteínas morfogénicas. Entonces, vemos nuevamente lo que dijo. Similar a insulina 1 y 2, además de proteínas. Osteoblastos. Observen el nombre arriba. Fibroblasto. Fibroblasto. Y ahora, ya después de un proceso, pasa por la célula osteoprogenitora, que se ubica en la capa interna, etcétera, y luego se genera este elemento Morfogénicas óseas. osteoblasto. Los osteoblastos son células encargadas de secretar la matriz ósea, que consiste en colágeno tipo 1. Órale. Y los osteoblastos son encargados de generar un elemento que tiene un nombre y una función. Ahorita vemos ese detalle. La matriz ósea, que consiste en colágeno tipo 1 y osteoide. El osteoide. Bien. El colágeno tipo 1 es lo que tenemos en la parte de nuestra piel y además en nuestras uñas. ¿Sí? Y entonces, dada cierta función, el colágeno le da rigidez a nuestra piel y entonces, en la medida en que vamos perdiendo colágeno, la piel se nos va poniendo arrugadita y luego, con el paso del tiempo,
nos vemos ya todos arrugados, bien, pues maltratados, ¿no? En términos generales, pero es debido a que no hay tanto colágeno y ese colágeno es el que le da rigidez a nuestra piel y en particular le da rigidez a nuestras uñas. O son las proteínas no mineralizadas, como la osteocalcina. Proteínas no mineralizadas, es decir, es un tejido semiblando. Mineralizadas, como la osteocalcina, osteonectina y proteoglucanos. Estas no mineralizadas, como la osteocalcina, osteonectina y proteoglucanos. Y osteoide. El osteoide es o son las proteínas no mineralizadas, como la osteocalcina, osteonectina y proteoglucanos. Esta es una célula cúbica con núcleo redondo. También es responsable de la calcificación, ya que secreta unas vesículas que contienen fosfatasa alcalina, una enzima que tiene un papel importante en el proceso de mineralización de la matriz. Ahora, una parte de los osteoblastos sufre apoptosis. Otra parte se transforman en células de revestimiento óseo, las cuales cumplen funciones de mantenimiento y soporte nutricional para los osteocitos y matriz ósea. También ayudan a regular el paso de iones calcio y de iones fosfato desde el hueso hacia el torrente sanguíneo y desde el torrente sanguíneo hacia el hueso. Ahí, ¿ustedes sabían que en el interior de nuestra columna vertebral que hay lo que llamamos tuétano? Ahí se produce, es uno de los elementos o lugares donde se está produciendo la sangre. Y entonces, cuando alguien tiene un problema de la sangre, ya sea algún cáncer, porque no está produciendo buena calidad de sangre, entonces lo que hacen es intercambiar la médula espinal por una que esté un poquito menos lastimada y que además esa sea capaz de producir sangre para un periodo, un nuevo ciclo o sangre medio fresca. ¿Cómo ve Mariel Osorio, esta información? ¿Va muy rápido? Mariel, ¿va muy rápido la explicación? ¿Qué opina Ricardo Ramos? Ajá, diga. ¿Nada? ¿La del video? Sí, sí, de eso, de la clase, del video. Los nombres están medios así, un poquito a veces difíciles de pronunciar, pero cuando desglosamos el nombre, por ejemplo, osteoblastos, entonces hacemos una referencia a osteo como hueso, el sistema óseo, y entonces osteo tiene que ver con eso, osteoblastos. Blasto se refiere a una acción de cómo se transforman las células y además cuál es el producto que se obtiene. ¿De acuerdo? Y entonces, Ricardo Ramos, ¿qué opina del video? De lo poco que ha visto o de lo mucho. Pues cuando entré no sabía de lo que estábamos viendo hasta que vi el título, así que pues busqué aparte el tema Sí. y ¿Y pues más sí, o sí me menos? interesa. Sí, Pues va un poquito rápido, pero sí medio le entiendo. bien. Está rápido, híjole. Es un poco difícil encontrar un material que lo lleve suavecito. Por eso le voy poniendo las pausas. ¿De acuerdo? Entonces, pido su paciencia y yo le voy metiendo un poquito la explicación para ir más o menos medio interpretando la situación. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, dice que las células de revestimiento óseo le dan un soporte metabólico al osteocito, y regula el paso de calcio y otro elemento. El calcio es un elemento súper importante en la formación de los huesos. Miocitos, fibroblastos, etc. Pero con el estímulo del factor de transcripción
un X2, la célula se diferenciará en una célula osteoprogenitora, la cual se ubica en las superficies del hueso, tanto como en la capa interna del periósteo como en el endostio. Es plana y con un núcleo ovoide. Estas células se pueden diferenciar en osteoblastos, con la influencia del factor de crecimiento similar a insulina 1 y 2, además de la matriz ósea, que consiste en colágeno tipo 1 y osteoide. El osteoide es o son las proteínas no mineralizadas, como la osteocalcina, osteonectina y proteoglucanos. Esta es una célula cúbica con núcleo redondo. También es responsable de la calcificación, ya que secreta unas vesículas que contienen fosfatasa alcalina, una enzima que tiene un papel importante en el proceso de mineralización de la matriz. Ahora, una parte de los osteoblastos sufre apoptosis. Otra parte se transforman en células de revestimiento óseo, las cuales cumplen funciones de mantenimiento y soporte nutricional para los osteocitos y matriz ósea. También ayudan a regular el paso de iones calcio y de iones fosfato desde el hueso hacia el torrente sanguíneo y desde el torrente sanguíneo hacia el hueso. Ahora, aproximadamente del 10 al 20% de los osteoblastos se convierten en osteocitos. Aproximadamente del 10 al 20% de los osteoblastos se convierten en, como dijo, osteocitos. Y entonces, ahí en esta parte hay una transferencia de el calcio y PO4 es un radical, es un fosfato, es una sal en términos generales. Cuando los osteoblastos se ven rodeados por su matriz extracelular. Un osteocito es la célula madura del hueso. Ahí escriban eso. Un osteocito es una célula madura del hueso. Acuérdense, cuando somos niños o en términos generales todavía tenemos en la oreja, es flexible pero semidura y ahí hay algo que se llama, ahorita se me fue el nombre, pero esto es el elemento previo a la dureza de un hueso. Ahorita no me acuerdo bien, pero lo van a decir aquí. Entonces, el osteocito es el elemento primario que se va a convertir en una célula madura. Es mucho más pequeño que los ¿El cartílago? y se encuentra en espacios de... Cartílago, exacto. Muy bien. Y entonces, imagínense que decimos que cuando tenemos reumas o algo, vamos a tomar píldoras de cartílago de tiburón. Pero el cartílago de tiburón se va a ir al estómago y se va a ir degradando. Finalmente, lo que se aprovecha del cartílago es esa construcción del calcio y de los radicales del PO4. Entonces, hay muchos mitos en la cuestión de los pobres tiburones que tienen que ser sacrificados para el beneficio de la salud humana. llamadas lagunas. Los osteocitos se comunican con otros a través de prolongaciones citoplasmáticas, las cuales van entre canalículos, y la comunicación entre estas prolongaciones son a través de conexinas, formando uniones de hendidura. Estas células también son células metabólicamente activas. Cuando perciben una fuerza mecánica, estas células secretan metaloproteinasas de la matriz. Esta sustancia degrada hueso. Metaloproteínas y observen eso. Estamos ya a nivel de las células y entonces esas células se van a interconectar. Cuando reciben una fuerza mecánica, son capaces de, como si fuera bombear la sangre. Y además, por eso es que al interior de la espina dorsal se produce sangre. Muy interesante. Repasemos esto que acaba de decir. Estas células también son células metabólicamente activas. Cuando perciben una fuerza mecánica, estas células secretan metaloproteinasas de la matriz. Esta sustancia degrada hueso, por lo cual también ayudan a la regulación de calcio y fosfato en la sangre. A este proceso se le llama remodelado osteocítico. Ahora, Remodelado osteocítico.
Y entonces ese remodelado osteocítico tiene una función muy importante. Ahora vamos a ver a los osteoclastos. Los osteoclastos son células muy grandes, multinucleadas y su función principal. ¿Qué son los osteoblastos? Son células muy grandes. Nuevamente. Los osteoclastos son células muy grandes, multinucleadas y su función principal es la resorción ósea. Resorción ósea. Observen ese detalle. Resorción ósea, es decir, reabsorbe el hueso. Hay un proceso de degradación y entonces se va reparando, pero los residuos de ese hueso se van reabsorbiendo para repararse. Pero antes de ver cómo lo hacen, me gustaría que viéramos de dónde vienen estos osteoclastos. Los osteoclastos derivan de células hematopoyéticas, siendo más específicos de células hematopoyéticas, células hematopoyéticas, es decir, célula progenitora de monocitos. ¿De dónde provienen algunos elementos? Otra vez. Los osteoclastos derivan de células hematopoyéticas, siendo más específicos de células progenitoras de monocitos, las cuales se unen entre sí en acción de citocinas, producidas por las células del estroma en la médula ósea. Estas citocinas son el factor estimulante de colonias de monocitos, factor de necrosis tumoral e interleucinas. Esto hará que las células se fusionen entre sí y formen una célula multinucleada precursora. Entonces, cuando se juntan varias células y esas tienen una comunicación interna, forman ya el tejido óseo, más o menos. De osteoclastos, las cuales en su superficie estarán expresando una molécula llamada RANK. Entonces, cuando ya se juntaron varias células, generan una molécula llamada RANK, célula precursora de osteoblastos. ¿Osteo qué? ¿Blastos o dastos? Algo así. La cual va a actuar con su ligando, RANK-L. Este ligando se encuentra en la superficie de las células del estroma, o bien pueden ser producidas por los linfocitos T. Ahí está. Está muy rapidísimo, muy rapidísimo. Y tenemos que repetirlo nuevamente. ¿Sale? Vamos. Para actuar con su ligando, RANK-L. Este ligando se encuentra en la superficie de las células del estroma, o bien pueden ser producidas por los linfocitos T. Ahí, linfocitos T. ¿Qué crítica le haríamos a este video? ¿Quién me ayuda a hacer una crítica? Ricardo Ramos, ¿ayudarías a hacer una crítica al video? ¿Qué podríamos decirle al autor? El ritmo está muy alto, pero altísimo. Yo lo que le diría al autor de este video es que espaciara un poquito su explicación y cada vez que terminara de hacer un conjunto de elementos, por ejemplo, lo que se ve ahí, quitara su mano y entonces continuara con la explicación, pero de una manera lenta, suavezona, más o menos marcando cada elemento pausado, ya que es un video que se pretende sea para estudiantes. ¿A poco no? ¿Tú qué opinas, Mariel Osorio? Pues sí, va muy rápido y en algunas partes, pues cuando lo escribes rápido tienes que detener el video para poder entenderlo y pues más tardado así. Me parece muy rápido a mí realmente. Estoy de acuerdo. Bien. Por eso, ¿está bien así como lo voy pausando o es incómodo? Miguel Montes. Sí, profesor, está bien así que lo vaya pausando para poder Órale, anotar. pues. Continuamos, ¿de acuerdo? Porque quiero llegar al del corazón. Ese está pero exquisito también. Una proteína llamada osteoprotegrina. Esta proteína es sintetizada por los osteoblastos y funciona como un receptor RANK falso.
Esto quiere decir que se une a RANKL, inhibiendo la formación de los osteoclastos y por ende la resorción ósea. La interacción entre RANK y RANKL provoca la diferenciación. Híjole, la interacción entre rank y rank L, observen que son dos tipos de rank. Uno es L y el otro tiene otra explicación. La interacción entre RANK y RANKL provoca la diferenciación y maduración de un osteoclasto. Una vez activados los osteoclastos podrán iniciar a resorber hueso. Hagamos un zoom en esta parte para ver cómo ocurre este proceso. Aquí tenemos una ablación de lo que es el hueso y el osteoclasto. Observen el clasto, CL, osteoclasto y el hueso. El osteoclasto es algo así como un elemento de reparación. Si hubo alguna situación, por ejemplo, una, ¿cómo se llama? Fractura o algo, entonces aparecen los osteoclastos y van a hacer el trabajo de reparación. Eso es lo que quiere decir. Podemos distinguir varias zonas. Este espacio se denomina laguna de Hauship, la cual es una excavación en el hueso por acción del osteoclasto. Aquí es donde se van a llevar a cabo los procesos bioquímicos de resorción ósea. Ahí, laguna de Hauship. Y entonces, en esa laguna de Hauship es donde se van a hacer los trabajos de reparación. Pero eso quiere decir que el hueso siempre está en proceso de reparación, porque acuérdense que hay un ciclo interno de reproducción de células. Entonces, ese osteoclasto va a estar cambiando de lugar de acuerdo al punto donde se va a necesitar la parte esta de renovación de células. Aquí es donde se van a llevar a cabo los procesos bioquímicos de resorción ósea. Esta zona del osteoclasto se llama borde festoneado, en el cual se observan pliegues citoplasmáticos como si fueran Borde festoneado. Muchos detalles técnicos, ¿no? Pero vámonos rápido. Esta zona del osteoclasto se llama borde festoneado, en el cual se observan pliegues citoplasmáticos como si fueran microvellosidades para aumentar el área de superficie. Aquí podemos encontrar canales de protones dependientes de ATP y canales para cloro. Después tenemos a la zona clara, o también llamada zona de sellado. Esta parte sella en lugar de resorción. Esta zona contiene filamentos de actina, vinculina y talina. Estos filamentos van a formar un anillo alrededor del osteoclasto. Ahora, en esta región se llama región vasolateral, en la cual se hace exocitosis de todo. Observen la región vasolateral, pero le escribe con una B de burro, B de... no la V, la otra, B, la violental, así le llaman antiguamente, y nosotros la vemos como una B de burro, ¿no? Pero tiene un nombre especial. Y entonces forma un anillo. Ese anillo en el osteoclasto está más o menos aislando la parte en la que está trabajando. Y observen esas partes de la actina, vinculina y talina son como vellosidades que de alguna manera van a interactuar con el medio y esa forma de interactuar con el medio va a hacer que la función interna también se lleve a cabo. Que la célula digiera. Ahora sí veamos cómo es el proceso de resorción. Iniciemos con una reacción catalizada por la enzima anidrasa carbónica, la cual a partir de CO2 y agua nos va a formar ácido carbónico. Órale, esa parte está interesante. CO2 y agua. ¿El CO2 de dónde viene? Pues ya de la función de haber alimentado a la célula, le llevó el oxígeno. El oxígeno es capaz de transformar elementos internos y cuando ya hizo su trabajo dentro de la célula, excreta el gas como carbónico, CO2 o el dióxido de carbón.
puede ser ese, dióxido de carbono o gas carbónico, no sé exactamente, pero junto con el agua forma un ácido carbónico. El cual se va a disociar en bicarbonato y en un protón. El bicarbonato sale por un intercambio de bicarbonato por cloro. El cloro después va a salir a la región donde se está llevando a cabo la resorción ósea para ayudar a mantener una electroneutralidad. Ahora, los protones se van a mover. Esta palabra interesante, electroneutralidad. ¿Por qué es importante que haya ese factor que acabas de llamar electroneutralidad? Vamos a ver otra vez esa parte. Para ayudar a mantener una electroneutralidad. Ahora, los protones se van a mover hacia la laguna de Hauship a través de los canales de protones, donde harán que el pH descienda, lo cual hará que el hueso comience a descalcificarse. Aquí van a entrar las enzimas hidrolíticas. Los lisosomas contienen catepsina K y metaloproteinasas de la matriz. Una vez liberadas, estas van a comenzar a degradar el colágeno y otras proteínas de la matriz ósea. Observen ese detalle. Hay elementos internos que degradan la parte de los huesos. Y entonces, pero el osteoclasto tiene una función de reparación, entre comillas, las cuales serán liberadas hacia el torrente sanguíneo a través de un proceso de endocitosis y exocitosis por el osteoclasto. Endocitosis y exocitosis, es decir, va a haber una función interna que va a ser capaz de transferir hacia el exterior ciertos elementos, endo y exo. Una vez terminado el proceso, los osteoclastos van a sufrir apoptosis. Una vez terminado el proceso, los osteoclastos van a sufrir una palabra técnica. Una vez terminado el proceso, los osteoclastos van a sufrir apoptosis. Apoptosis. Tosis y la terminación cis tiene que ver con una inflamación, un cambio de elementos o un proceso ya en términos generales. Cis, la terminación cis. Bueno, eso es todo sobre las células de tejido óseo. Espero que les guste y gracias por mirar el video. Órale, un video rapidísimo, pero lleno de información. ¿Cómo lo vieron? Interesante, ¿verdad? Bien. Estoy haciendo la recopilación para mandarles todos los links que se ven en clase. Ya tengo este link y me pareció interesante. Sí, diga. ¿Alguna pregunta? 10 minutos. Vamos a ver el otro video que lo que nos reste del tiempo, lo que nos permita. Fisiología, el corazón como bomba y su sistema de conducción. Entonces, vamos a ver esta parte que espero que no sea tan rápida y vamos a tener la oportunidad, aunque sea 5 minutos. Este dura como 6 minutos en términos generales, pero lo tenemos que ir poniendo. 8:48 es lo que mide. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo López, médico de profesión y amante de la fisiología humana. Esta es la primera sesión de la serie de videos correspondientes al aparato cardiovascular. Sí. ¿Ya se ve algo? Ricardo. ¿Se ve algo ya? El corazón como bomba y su sistema de conducción. Sí, profe. Bien, ese está pero exquisito, muy, muy interesante. Y estamos de vuelta. En el presente video daremos respuesta a cómo funciona el corazón como bomba y qué genera la contracción y frecuencia cardíaca. Comencemos. La manera más sencilla de explicar el corazón como bomba es utilizando un cuadrado, sí, la figura geométrica. Pero primero que nada, ¿por qué se compara el corazón con una bomba? Esto es dado que se hace referencia al corazón como un órgano de cavidades responsable de recibir y bombear la sangre a todo el organismo.
Partiendo de lo anterior, el corazón, que lo representaremos como un cuadrado, está formado realmente por dos bombas separadas. La bomba del corazón derecho, que es la encargada de recibir sangre desoxigenada del cuerpo y bombearla hacia los pulmones, y la bomba del corazón izquierdo, que es la encargada de recibir la sangre ya oxigenada de los pulmones y de bombearla a todo el cuerpo humano. A su vez, cada una de estas mitades es una bomba bicameral, en donde la parte superior recibe el nombre de aurículas y la parte inferior de ventrículos. Estos son la fuerza principal de contracción. Hablemos primero de la aurícula derecha. Esta es la encargada de recibir la sangre desoxigenada mediante dos venas cavas, la vena cava superior y la inferior. La aurícula derecha bombea la sangre al ventrículo derecho. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide. Las válvulas cardíacas son muy importantes porque evitan el movimiento retrógrado de la sangre, por lo que se derivan bastantes problemas en caso de lesionarse. Abusados. En el corazón tenemos 4 válvulas muy importantes, 2 de ellas ubicadas entre cada cámara bicameral. Bien, aquí aparece el concepto de soplo del corazón. Es decir, cuando una de esas válvulas no está funcionando bien o hay una ruptura en las paredes de los ventrículos o de los aurículos y entonces la sangre se está escapando de uno de los lados hacia el otro. Y entonces no hay, por ejemplo, si viene la sangre de los pulmones ya oxigenado y lo va a mandar al cerebro y a otras partes, si hubiera un problema de soplo en el corazón, entonces la sangre oxigenada se mezclaría con la sangre no oxigenada y entonces habría una mezcla pero muy limitada de sangre oxigenada que fuera al cerebro y a los órganos en términos generales. La aurícula y el ventrículo, llamadas tricúspide del lado derecho y mitral del lado izquierdo. Es importante mencionar que en dichas válvulas se encuentran cuerdas tendinosas que unen la válvula con los músculos papilares, encargados de evitar que en la contracción ventricular la válvula protruya de más hacia las aurículas, y tenemos las válvulas de los ventrículos hacia la circulación, es decir, las semilunares, que sería la válvula pulmonar del lado derecho y la válvula aórtica del lado izquierdo. Y bien, esto es lo referente a las válvulas, muy importante siempre considerarlas. Retomando el trayecto anterior, una vez que la sangre está en el ventrículo derecho, esta es bombeada a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar. Una vez que la sangre ya se oxigenó en los pulmones, la sangre regresa al corazón mediante las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda bombea la sangre al ventrículo izquierdo pasando por la válvula mitral, y finalmente el ventrículo izquierdo bombea la sangre a todo el cuerpo mediante la aorta pasando por la válvula aórtica. Hasta este punto hemos comentado generalidades de los elementos morfológicos que componen la gran bomba sanguínea llamada corazón. Pero, ¿quién dirige la frecuencia y fuerza del bombeo? Para esto es importante mencionar el sistema de excitabilidad y conducción. Es decir, el corazón posee una serie de mecanismos especiales que producen lo que conocemos como ritmicidad cardíaca, que transmite potenciales de acción por todo el músculo cardíaco que generan la contracción y el ritmo cardíaco. Dichos mecanismos y el potencial de acción en el músculo cardíaco serán revisados en una sesión aparte de la serie de videos del aparato cardiovascular, dado que no es la finalidad del presente video. Sin embargo, es importante mencionar que el músculo cardíaco es un sinsitio de muchas células musculares cardíacas en el que las células están tan interconectadas entre sí que cuando una célula se excita, el potencial de acción se propaga rápidamente a todas. Lo anterior por las uniones comunicantes en hendidura que permiten una rápida difusión de iones. Perfecto. Pasemos a hablar del sistema. Iones. Esa es una palabra muy importante, iones. Los iones, ¿qué son? En términos generales, escriban esa pregunta. ¿Qué es un ion? Ya lo vimos en el primer capítulo, en la parte esta de bioelementos, biomoléculas o biomoléculas. Y entonces, cuando vimos algo de las moléculas, de las biomoléculas, bioelementos primarios,
cómo se clasificaban. Ahí aparece el concepto de ion. Tema de excitación especializado y de conducción del corazón. Todo comienza en el nódulo sinusal, también llamado nódulo sinoauricular, y marcapasos natural. ¿A qué vamos con este marcapasos natural? Vamos revisándolo. Algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de autoexcitación, es decir, pueden producir descargas y contracciones rítmicas automáticas. Las fibras del nódulo sinusal cumplen dichas características, por lo que funcionan como quienes originan los potenciales de acción primarios para la contracción en condiciones normales. Morfológicamente, el nódulo sinusal es una banda elipsoide, aplanada y pequeña de músculo cardíaco. Está localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inmediatamente inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Ups. Ups, 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 ups. ¿Cómo ven la explicación? Este video lo vamos a parar aquí y tenemos 2 minutos en términos generales. Esos 2 minutos en términos generales los podemos utilizar para ver algo relacionado con un pequeño resumen. ¿Cómo ven? Un pequeño resumen. Bien. Observen que lo podemos retomar mañana, en la clase de mañana. Y entonces le vamos a llamar ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco debe tener una función muy importante. Vamos a dejar de ver nuestro video por el momento y vamos a un resumen pequeño. Se desconectó la compañera Marlene Reyes o todavía está. Pero bueno. A mí me parece interesante ir de lo general a lo particular que es este video, porque poco a poco va a ir tomando la información de las células cardíacas. Y eso es lo que veremos en el próximo video. ¿Qué opina Ricardo Ramos de este video, en términos generales? De la fisiología del corazón o la de Ajá. las... Del corazón, la fisiología, en términos generales. Menos de un minuto. Pues se puede notar que cómo es que trabaja el corazón, cómo las válvulas con las que se contrae y las células, las biomoléculas casi que se contraiga el corazón, haciéndolo funcional. Muy bien, muy bien. Algo de interés para Miguel Montes, menos de un minuto, rápido. ¿Cómo profesor? Se corta su voz, perdón. Algo que quieras decir, menos de un minuto, rápido, porque se va a cortar ya. Pues en el primer video no sabía que un hueso podría tener todo